Buenas noches. Hoy les vamos a presentar el tema de terapia fotodinámica y termoterapia transpupilar. Vamos a iniciar con terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica consiste en una aplicación de un agente fotosensibilizante. También se puede conocer como un agente fotopotenciador sobre una zona específica, seguido de una activación mediante una radiación lumínica. Esa radiación lumínica va a estar dada por un láser que induce la formación de intermediarios reactivos del oxígeno en presencia de oxígeno. Los elementos fundamentales de la terapia fotodinámica son un agente fotosensibilizante o fotopotenciador que va a estar dado por la verteporfina, una activación lumínica que está dado por un láser y el efecto biológico de la interacción entre estos dos elementos va a conllevar al efecto biológico a nivel del tejido. Vamos a iniciar con el agente fotosensibilizante o fotopotenciador, que es la verteporfina, conocido comercialmente como el Bisudine, aprobado por la FDA. La verteporfina viene siendo un porfirio lipofílico hidrofóbico que viene siendo un compuesto fundamental en diferentes procesos biológicos. Normalmente lo que ocurre con la verteporfina es que a nivel de las células endoteliales de los neobasos patológicos van a tener receptores para lipoproteínas de baja densidad. Por ende, la verteporfina se va a unir a estos receptores de lipoproteínas de baja densidad que se encuentran dentro de estas células endoteliales de los neobasos patológicos. Posteriormente, a la captación por parte de los receptores de las lipoproteínas de la verteporfina, va a ocurrir la interrupción focalizada de la vasculatura normal y esta interrupción la va a dar lo que sería el láser. Le voy a explicar esto un poco más. Primero, es la preparación que debe tener el paciente. Iniciamos con una evaluación oftalmológica donde el paciente, aparte de la evaluación, debe incluir una FRG y un OCT macular. Se dice que primero debemos determinar el tamaño de la lesión a la cual le vamos a aplicar la terapia fotodinámica. ¿Cómo vamos a determinar el tamaño de la lesión? En algunas bibliografías exponen que lo podemos hacer con la angiografía fluoresceínica y otras bibliografías referían que la dimensión de esa lesión la vamos a determinar es con el verde de indocianina. ¿Por qué es importante? Porque al determinar el tamaño de la lesión nos va a influir en otros parámetros del láser. El segundo elemento importante es el consentimiento informado que se le debe aplicar al paciente, la medición del diámetro pupilar y determinar la lesión a tratar. El diámetro a través de la angiografía fluoresceínica o con la verde indocianina. Y posteriormente vamos a determinar cuál es el láser. El láser que vamos a utilizar es un láser de 689 nanómetros, en el cual existen unos parámetros estándar y unos parámetros reducidos. Los parámetros de aplicación estándar del láser es una energía o una afluencia de 50 joules por centímetro cuadrado, una intensidad de 600 milivatios por centímetro cuadrado y el tamaño del spot. El tamaño del spot lo va a determinar un parámetro que se llama la dimensión lineal máxima. Es decir, cuando nosotros le hacemos previamente al paciente el FRG o la angiografía con verde indocianina, que nos da el tamaño de la lesión, se debe medir, eso se llama la dimensión lineal máxima. Por ende, el tamaño del spot va a depender de esto. En algunas literaturas referían que el tamaño del spot se debe aumentar a 1000 micrómetros adicionales a la dimensión lineal máxima de la lesión. Otras literaturas refieren que el tamaño del spot debe ser un adicional, pero de 500 micrómetros a la dimensión lineal máxima de la lesión. Y la duración de la aplicación de este láser debe ser de 83 segundos. Sin embargo, también existen unos parámetros, digamos, reducidos. Se llama un parámetro de fluencia reducida del láser, que en vez de aplicar 50 joules, se aplica 25. ¿En cuándo vamos a determinar que a un paciente se le aplica una terapia estándar o una terapia reducida? Se aplica una terapia reducida cuando queremos disminuir los riesgos en cuanto, por ejemplo, a una hemorragia subretiniana aguda, que es una complicación bastante frecuente cuando aplicamos terapia fotodinámica, y esto lo podemos ver también
Cuando los casos que tenemos lesiones mayor a 3 diámetros de disco, son lesiones que son bastante grandes, en esos casos hay mayor riesgo de una hemorragia subretiniana aguda. Por ende, se puede aplicar una terapia de fluencia reducida, es decir, de 25 joules se aplica, de 50 se aplican 25. De igual forma, en estos casos, cuando aplicamos la verteporfina, en vez de aplicar la dosis habitual, se le da la mitad. Esto lo voy a explicar. Ahora, para concatenar todo lo que ya expliqué de verteporfina y el láser, vamos a hablar sobre todo el mecanismo de acción. Entonces, primero tenemos la verteporfina. Normalmente se aplica a una dosis de 6 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Diferente eso es cuando queremos aplicar una terapia estándar. Cuando queremos aplicar una terapia reducida, colocamos la mitad, es decir, 3 miligramos por milímetro cuadrado de superficie corporal. Normalmente la verteporfina debe ser aplicada a nivel de la región antecubital, en la vena de mayor calibre. No es recomendable iniciar la infusión de la verteporfina en la región dorsal de la mano, porque allí vamos a encontrar que son venas de bajo calibre, de pequeño calibre, y existen complicaciones debido a la extravasación del verteporfina a nivel de los tejidos, que esas complicaciones vamos a ir hablando más adelante. Normalmente, cuando aplicamos la verteporfina, se establece en una infusión que dura 10 minutos. Sin embargo, no inmediatamente se coloca el láser, sino que después que se hace la infusión de verteporfina, se espera un espacio de 5 minutos. Ese espacio de 5 minutos para dar tiempo a que el verteporfina sea captado por los receptores de lipoproteínas de baja densidad que se encuentran dentro de las células endoteliales de esos neovasos patológicos. Entonces, se da un tiempo de espera de 5 minutos. Posteriormente, es que va a venir la aplicación del láser, o como ya había mencionado, el láser de 689 nanómetros, sobre la zona específica que vamos a tratar. Este láser se va a encargar de excitar lo que serían las moléculas de verteporfina que se encuentran allí adheridas, y ellas van a responder a lo que serían las moléculas de oxígeno, generando diferentes tipos de moléculas que a su vez van a generar radicales libres. Estos radicales libres van a ser los encargados de generar como una cascada de coagulación, es decir, una cascada de procesos en el cual los radicales libres van a generar muerte de esas células endoteliales patológicas, adherencia plaquetaria, trombosis vascular y por último el cierre de esos capilares, que es lo que se busca con la terapia fotodinámica. Entonces, este es otro esquema que lo que quiere es explicar lo que ya mencioné. Tenemos el verteporfin o el fotosensibilizador, el láser, la unión del verteporfin con los receptores de las lipoproteínas a nivel de las células endoteliales, la acumulación a nivel de esos neovasos, la activación de este oxígeno, la presencia de radicales libres, daño en el tejido y la trombosis con el cierre de los neovasos. Es importante mencionar que esta terapia se habla de una selectividad, porque los vasos normales están exentos del efecto fototóxico, debido a que ellos tienen la presencia de una barrera hematorretiniana que va a estar indemne. Por ende, no se va a producir la extravasación dentro de estos vasos normales, porque son vasos que no están fenestrados. Así como también no hay un daño significativo al tejido retiniano adyacente. ¿A quién se estableció que estaba indicado la terapia fotodinámica? Hablamos de neovascularizaciones coloideas subfoveales o yuxtafoveales, especialmente la clásica. No estaba recomendado para las ocultas, debido a que no podíamos determinar el tamaño de la lesión. En la vasculopatía coloidea polipoidea, en neovascularizaciones no asociadas además, como neovascularizaciones en pacientes con miopía, en la serosis central y el hemangioma coloideo. Sin embargo, se considera que la terapia fotodinámica está en declive. ¿Por qué está en declive? Uno, porque su eficacia es inferior frente a la nueva aparición de los antiangiogénicos, porque la terapia fotodinámica va a generar la muerte de esos neovasos. Sin embargo, no va a prevenir o no va a impedir la neoformación o la formación de nuevos vasos, cosa que sí lo hace la terapia anti-VEGF. Y sin embargo, también se demostró que con la terapia anti-VEGF
había mejores resultados en cuanto a agudeza visual. Segundo, la limitación en cuanto al mecanismo de acción, que era lo que me refería que a la limitación es que no causa, solo genera la muerte de esos neovasos y no impide la neoformación de los vasos. Otro de los aspectos es los efectos adversos y complicaciones. Dentro de sus efectos tenemos hemorragias subretinianas agudas, la propia corioretiniana, entre otras complicaciones que ya voy a mencionar más adelante. Y otro aspecto que indica que la terapia fotodinámica está en declive es la logística y los costos. Uno es que es necesario el perfil que aumenta los costos y adicionalmente el láser, comparado con la nueva terapia de los anti-VEGF, que es solo la colocación del medicamento. Sin embargo, actualmente su aplicación se mantiene para patologías como vasculopatía coroidea polipoidea, hemangioma coroideo y cerosas centrales, más que todo multifocales. Sin embargo, se establece que no es tanto se utiliza como una terapia única, sino combinada con las agentes anti-VEGF. Normalmente primero se coloca el agente anti-VEGF y después la terapia fotodinámica, porque ella también induce a que sea necesario la menor cantidad de colocación de antiangiogénicos posterior a ella. Complicaciones. Dentro de las complicaciones de la terapia fotodinámica tenemos reacciones de fotosensibilidad cutánea. Como ya sabemos, es un agente fotosensibilizante. Por ende, se le recomienda al paciente que pase 48 horas sin exposición a la luz solar. Sin embargo, se establece completo un rango de 5 días del paciente sin exposición y si va a salir necesita colocar ropa que realmente lo proteja. No sirve la colocación de protectores solares. Necrosis cutánea cuando se está colocando la infusión del verteporfin y se genera una extravasación, puede generar quemaduras de primero o segundo grado. Normalmente si comienza la extravasación se debe tener la administración del verteporfin. Disminución transitoria de la agudeza visual por hemorragias subretinianas agudas. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que la terapia fotodinámica lo que hace es que retrasa esa pérdida de agudeza visual, o sea, que aparezca en tiempos más tardíos. Defectos campimétricos por atrofias corioretinianas, dolor de espalda, que es lo que refiere la literatura de esta complicación, es durante el tiempo de que se está perfundiendo la verteporfina, porque este dolor desaparece inmediatamente, ya no se está colocando. Reacciones alérgicas y prurito. Normalmente, digamos que no se debe, no sería ya una complicación, sino que no está pautado colocarla terapia fotodinámica en pacientes embarazadas, pacientes que tengan insuficiencia hepática. Ahora, vamos a hablar de la termoterapia transpupilar. La termoterapia transpupilar es una modalidad terapéutica, pero actúa de manera subumbral utilizando lo que sería una radiación infrarroja de baja intensidad para elevar levemente la temperatura de la coroides y generar o interrumpir el proceso de neovascularización. Así va a causar menor daño térmico al tejido, al epitelio pigmentario de la retina, un daño térmico mínimo, así como a la retina subyacente. Se ha utilizado también ampliamente en tratamiento como los melanomas coroideos pequeños. Normalmente, la terapia transpupilar utiliza un láser diodo infrarrojo de 810 nanómetros. Si recordamos, el láser diodo infrarrojo tiene menor captación por parte del pigmento xantófilo, también tiene poca captación por parte de la hemoglobina. Por ende, este láser puede atravesar fácilmente la presencia de hemorragias preretinianas y subretinianas. Él tiene una buena aplicación a nivel de la coroides. Él trabaja en un rango entre 45 a 60 grados y otras literaturas hablan de hasta 55 grados. Recordemos que no debe pasar los mayor o igual a 65 grados porque ya estaríamos hablando de un efecto de una fotocoagulación láser. En cambio, esto es un efecto subumbral para disminuir el daño térmico al tejido adyacente. El tamaño de las el tamaño de las del spot va entre 0.8 a 3 milímetros aproximadamente.
Y la potencia, algunas literaturas hablan entre 250 y 750, 250 hasta 800. Sin embargo, la potencia debe aplicarse de forma modulada. ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque vamos a hacer una primera pigmentación, por ejemplo, en los casos de los tumores. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a aplicar, nos vamos a colocar a nivel central, es decir, en el ápice del tumor. De allí vamos a empezar a iniciar a colocar la potencia del láser. Cuando observemos una decoloración grisácea, ya sabemos que tenemos la potencia adecuada. Normalmente esa decoloración grisácea ocurre entre los 30 a 40 segundos posteriores al inicio de la aplicación de la termoterapia transpupilar. Hablando también un poquito o dirigiéndonos más hacia la parte de los tumores, normalmente cuando lo aplicamos, se aplica, como ya mencioné, en el ápice del tumor y posteriormente se aplica o se sigue todo el área del tumor, pero se debe extender a un margen de 1.5 milímetros adyacente a esa lesión. El tiempo de exposición total de la terapia transpupilar es un tiempo de 60 segundos. Normalmente cuando aplicamos esta terapia se utiliza un lente de gran ángulo. El número de secciones se establece más o menos entre 3 sesiones. Sin embargo, según algunos estudios, cuando ya un paciente requiere más de 3 sesiones, por ejemplo, en casos de melanomas coroideos y aún no tenemos, como digamos, la destrucción total o la disminución de tamaño de ese tumor, significa que hay una alta probabilidad de recidiva del mismo. La termoterapia transpupilar puede llegar a un grado de profundidad de necrosis en las lesiones de 3.9 milímetros. Normalmente se observa regresión de las lesiones, en este caso hablando de las lesiones a nivel de los melanomas, entre un aproximado de 6 a 9 meses. Y vamos a obtener una imagen de una cicatriz atrófica con pigmento central y la esclerótica que puede estar visible en el áreas no tratadas. El mecanismo de acción de la termoterapia transpupilar se basa en la trombosis vascular selectiva, que está dada por ese aumento de la temperatura, que va a afectar solamente esas células endoteliales y va generando a su vez también la agregación paquetaria y muerte de esas células, así como no se utiliza el término hipertermia, aunque en una literatura lo encontré, pero no se debe aplicar el término hipertermia, sino que ese leve aumento de la temperatura es lo que va a generar esa apoptosis o muerte celular programada de esas células endoteliales donde se encuentran, que están en esos neovasos o en esos vasos patológicos. La termoterapia transpupilar se aplicaba a serosis centrales, neovascularización coroidea, sin embargo ya no tiene o no se aplica tanto. Ha quedado más a la utilización de melanomas coroideos, pero estaremos hablando de melanomas coroideos pequeños, es decir, normalmente se aplica a melanomas de 4 o menos en cuanto a altura y a un diámetro de 12 milímetros o menos de diámetro, porque como ya mencioné, solo tiene un rango de necrosis, como digamos necrosis máxima, de 3.9 milímetros en cuanto a profundidad. Las complicaciones tenemos vasculopatía retiniana, es decir, se pueden generar oclusiones tanto arteriales o venosas posterior a la aplicación de una termoterapia transpupilar, atrofia del epitelio pigmentario, fibrosis subretiniana, hemorragias vítreas, pérdida de agudeza visual. También se considera que la termoterapia transpupilar, por algunos aspectos, también está en declive. Uno, una eficacia limitada en tumores y frecuentes complicaciones. Como ya mencioné, estaba aplicada a los tumores más pequeños, sin embargo, en tumores más grandes no se utiliza termoterapia o se puede utilizar, pero combinado con radioterapia. Y también debido a complicaciones como las que ya mencioné, así como edema macular, que también se puede presentar como una complicación de la termoterapia. Adicionalmente, debido a los nuevos avances de las terapias para las neovascularizaciones que vienen dadas por la aplicación de los antiangiogénicos, terapias alternativas más seguras para los hemangiomas coroideos, en este caso, para los hemangiomas coroideos está más dirigido a la utilización de la terapia fotodinámica,
y la falta de estandarización de protocolos en cuanto a potencia, las del spot, la fluencia. Entonces, en todos estos aspectos han influido a que la termoterapia transpupilar está en declive actualmente. Esta es una imagen de un paciente con la membrana subfoveal clásica y al cual se le aplicó, aquí una membrana al cual se le aplicó termoterapia transpupilar y tuvimos la desaparición de la membrana. Normalmente la aplicación de la termoterapia transpupilar se puede aplicar aproximadamente en una siguiente terapia en 4 semanas. Diferente de que no lo había mencionado, que en la terapia fotodinámica lo podemos hacer en 6 semanas. Gracias.